8 de la noche en punto, bienvenidos. Eso es Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo con el análisis de todo el acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las consecuencias que dejaron los dos terremotos de 7.2 y 7.5 en el norte de Venezuela. Consecuencias que hoy ya se miden en pérdidas humanas, en personas desaparecidas, en una crisis humanitaria que está desatada en estos momentos por la cantidad de cuerpos que hay represados para enterrar, pero sobre todo por el dolor del pueblo venezolano que en este momento llora a su gente, a personas que quedaron atrapadas en medio de los escombros. Sin embargo, frente a una situación que pareciera ser muy dura y muy cruel, todos los días, a pesar de que ya se están acabando, se acortaron las horas ya para encontrar personas con vida, hay esperanza de encontrar a más gente debajo de los escombros, historias que todos los días estamos revelando y que eso solamente se da gracias al trabajo que nuestros periodistas, no solamente a nivel internacional, sino de nuestro canal, están haciendo de reportería para poder llevarles a ustedes la información de lo que está pasando en Venezuela. Es Andreina Solórzano, es Beatriz Adrián, es Saúl, es Álvaro Freddy Acevedo recorriendo no solamente las calles, sino los diferentes estados que se vieron afectados en medio de este terremoto y las consecuencias que ahí se están viviendo. Saludamos a las 8:01 de la noche en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo a Álvaro Freddy Acevedo. Él está en estos momentos en Caracas. Él, con su fina pluma, con su recorrido como reportero, comenzó su viaje no yéndose en avión hasta Valencia, como inicialmente se tenía pensado, sino que él comenzó su viaje desde la frontera, en Cúcuta. Álvaro Freddy, feliz noche, bienvenido a Sala de Prensa, ¿cómo está? Hola Manuel, muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda a la gente de Sala de Prensa. Sí, nosotros empezamos nuestro recorrido cruzando la frontera. Inicialmente hicimos nuestro cruce en el puesto fronterizo de Tienditas, que realmente, pues, digamos, es un punto muy cómodo para las personas que entran a Venezuela, pero, digamos, desde que uno cruza la frontera se encuentra con ese control estatal estricto. Nosotros tardamos alrededor de 4 o 5 horas para hacer nuestro ingreso. Fuimos sometidos a interrogatorios, a reseñas, a entrevistas, en un tema que realmente fue un poco desgastante. En un principio finalmente logramos hacer ese filtro. Eh, Dejamos todos nuestros documentos y todas nuestras eh, acreditaciones en el lugar. Una vez nosotros aclaramos que éramos periodistas internacionales y que íbamos a cumplir esta labor informativa a propósito de la emergencia, logramos seguirlo. Vino de en adelante, fue un recorrido por media Venezuela, usamos 4 estados hasta llegar exactamente al punto donde nos estaba marcando Google Earth. Fue el epicentro de la tragedia. Esto fue en el estado de Yaracuy. Llegamos allá a ese lugar, a un caserío que nos marcaba el lugar y curiosamente, cuando uno ve la destrucción que generó este sismo en este lugar, realmente no causó muchos daños, digamos, estructurales como lo hizo con todas estas grandes edificaciones que hemos visto tanto en Caracas como en La Guaira. En el epicentro sí, sí, digamos, hubo un remesón fuerte, pero dejó también un número de damnificados inmenso. O sea, la gente que está afectada en esa zona se ha vuelto un poco invisible porque los focos de la atención mundial se van hacia Caracas y se van hacia La Guaira. En esos dos puntos se centra y ahí encontramos unos dramas humanos tremendos. Encontramos, por ejemplo, estas historias eh, difíciles realmente de contar porque son muy duras. La historia de dos niñas venezolanas que ya vivían en Colombia, estaban estableciendo su vida o prácticamente ya estaba establecida en nuestro país y realmente estaban en las vacaciones escolares. Las niñas llegaron el día anterior a visitar a su abuela y lamentablemente fallecieron en medio del sismo. Esto es una historia que la verdad nos rompió el corazón porque fue realmente muy dura, fue muy triste saber que, digamos, esa encerrona del destino llevó a las niñas
a morir a su propia patria. Son historias muy fuertes, pero al mismo tiempo en esa zona vimos algo que también nos pareció muy interesante. Los venezolanos todos salieron a las calles a ayudar a sus hermanos. Era impresionante ver la cantidad de camiones, camionetas, motocicletas, alguien llevando algún tipo de ayuda a los más necesitados. Ahí pienso que realmente lo que sí ha hecho falta un poco es la organización para entregar esas ayudas. Bueno, esto fue en el estado, en este estado. Más adelante nosotros seguimos nuestro camino, llegamos, ya no fuimos hacia la costa, fuimos al estado Falcón. Allá también, aunque en el estado Falcón realmente también los daños no fueron muchos, sí se presentó un caso que sí fue, digamos, que llamó muchísimo la atención de todos los medios de comunicación. Un hotel, un edificio, una edificación de 5 pisos muy grandes, se desplomó justamente en medio de un complejo turístico. Ahí lamentablemente murieron 13 personas, dos lograron salir con vida. Eh, Ese fue otro, digamos, otro episodio también complejo porque, digamos, la situación, digamos, para la gente que no está, digamos, en estas grandes tragedias, también se vuelve difícil. En el camino encontramos centenares de personas durmiendo en la calle y pidiendo algún tipo de ayuda a las personas que iban en la vía. Eh, Ahí uno, digamos, ocurre lo que nos ocurre siempre en las tragedias. Yo creo que lo vivimos en todas nuestras tragedias también en Colombia, lo vivimos en el terremoto de Armenia, lo vimos en la tragedia de Armero, que llega mucha gente de otras regiones que no tiene nada que ver con el episodio y quiere aprovecharse de todas esas ayudas que están llegando. Digamos, eso Álvaro. lo vimos, eso generó un poco de problemas. Cuéntame, Manuel. Eh, en su recorrido periodístico, en este trabajo de reportería tan minucioso, entendemos que el rigor para informar, ustedes son la ventana al mundo de lo que ha venido sucediendo en medio de esa tragedia en Venezuela. Usted en esas historias que se encontró, hay algo muy puntual y quiero que usted se lo diga a los usuarios de Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo y es cómo informar en medio del dolor, cómo informar de una forma tranquila cuando uno encuentra cientos y cientos de historias de personas buscando a sus familiares, de las víctimas, cómo hacer un periodismo que no solamente sea humano, sino también cercano a las personas en Venezuela y en Colombia. Mira, justamente eh, estos días nos hemos puesto a prueba con esta situación tan difícil de, yo te confieso que escribiendo uno de esos textos lloré mucho por la situación tan difícil, pero desde luego tenemos que contar las historias. Otra cosa es cuando ya ponemos nuestra cara, nos paramos frente a una cámara o abordamos a las víctimas. Esta mañana eh, ¿Cómo se llama? teníamos una situación muy compleja. Estábamos en San Bernardino, en Caracas, y me entero que uno de los señores, de las familiares, de las personas que estaban desaparecidas en el colapso de un edificio en esa zona residencial, es un bombero retirado, es un bombero jubilado, y él me empieza a contar, porque logro acercarme a él. Digo yo, el tema es realmente abordar esto con mucho respeto, es lo que yo hago, es lo que yo intento siempre presentarme como periodista del canal, que no quiere aprovecharse de su dolor, sino que quiere contar una historia con mucho respeto, si el entrevistado nos da la posibilidad de hacerlo. Esa fórmula para mí me parece que es infalible. La gente finalmente nos cuenta las historias. El Señor en un principio, en su dolor, me cuenta ese dato y me parece que yo digo, esto es una gran historia, y yo lo escribía en la nota diciendo que este señor, después de haber dedicado su vida a salvar vidas, hoy tenía la misión más difícil de toda su carrera, que era salvar la vida de su hijo. Es una cosa muy dura. Encontramos también a los primos, a los familiares, que
por fortuna accedieron a contarnos cómo era esta situación que estaban viviendo en medio de la incertidumbre, en medio de la esperanza de saber que todavía guardaban la esperanza de que apareciera vivo, todavía están en la búsqueda, pero pues cuando suenan los pitos y todo el mundo se calla, a ellos se les hincha el corazón de alegría y luego de tristeza cuando se dan cuenta que no es así. Bueno, son unas sensaciones muy, muy, muy fuertes que se viven con la gente llora con nosotros, yo termino finalmente despidiéndome de ellos con un abrazo y diciéndoles que nosotros le ponemos toda la fuerza y que lo que más esperamos es que encuentren a sus familiares con vida, que Así no es. pierdan la esperanza, que es digamos, creo que es lo más importante que uno le puede decir. Les transmito siempre el saludo del pueblo colombiano, de las personas que nos dicen en las calles que les duele el dolor de nuestros hermanos de venezolanos, porque además considero que somos hermanos. Así es. Eh, es un drama humano muy, 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 muy difícil de tratar, pero creo que si uno lo hace con respeto, puede hacer las dos cosas, informar y también contar unas historias de vida impresionantes. Precisamente con lo que cuenta Álvaro Freddy Acevedo, nuestro corresponsal que se encuentra desplazándose en el norte de Venezuela, ese es el informe en San Bernardino, en el sector de Caracas, donde él se encontró la historia de este bombero. Miremos. Se llamaba Santa Rita, un edificio setentero ubicado en el norte de Caracas. Mientras avanzan las operaciones de rescate, Rolando Peña, bombero jubilado, trabaja en la misión más difícil de su vida, rescatar a su hijo. En ese momento me encomiendo a Dios y le pido a Dios que por favor le dé una oportunidad a esa persona que pueda vivir. No puedo ser egoísta, pues yo no puedo decir, mira, hazlo solamente por mi hijo, no. Yo le pido en nombre de todas esas personas que estén atrapadas allí, que tengan la misma posibilidad. Lo acompaña su sobrina, que tampoco pierde la esperanza de hallarlo a él y a otro grupo de personas. Tengo a mi hermano y a su mejor amiga desaparecidos. Ha sido imposible encontrar su cuerpo, tener paradero de ellos. Hasta en este punto nos encontramos con un total de 18 desaparecidos. Tenemos como la convicción no la certeza, pero la teoría de que esas 18 personas salieron por las escaleras. Los trabajos de rescate y remoción de escombros no se detienen. El equipo solo se paraliza cuando suena una alarma advirtiendo que en ese momento está ocurriendo un movimiento telúrico o escucharon algo. En ese momento todo el mundo guarda silencio. Esta mañana hubo otra evacuación del personal porque según el jefe de los socorristas se presentaba una réplica. En una paradoja de la vida, Génesis cumple años hoy y espera un regalo de la vida, pues cree que todavía hay sobrevivientes. En el frente de las escaleras se encontraba el ascensor. Entonces es muy posible, Hueco ahí en ese punto. es posible que el ascensor esté arriba haciendo una capa de oxígeno y abajo en ese espacio puedan estar esas 18 personas. Al tiempo estudian la posibilidad de mover este tanque de concreto que comprime a las placas. Este ciudadano chino ofreció su maquinaria para intentar moverlas. ¿Quieren sacar este tanque inmenso que hay en la parte de arriba? Ese tanque, porque más o menos cálculo sin agua, más o menos tiene 50, 60 toneladas. Entonces no puede, primero necesita fijarlo hasta el piso, no con grúa, pues grúa trabaja hasta arriba. Ingenieros estructurales buscan liberar peso para ayudar a unos topos que se abren paso en medio de la estructura colapsada. Génesis se siente una más del equipo. La idea es llegar al lobby del edificio y una vez que se llega al lobby del edificio pues llegamos a las escaleras y de allí se comienza a subir y allí nos encontraríamos con eso, pero ha sido muy complicado por la forma en que cayó el edificio. El drama de la gente de San Bernardino lo viven en otras zonas de Caracas, donde también colapsaron otras edificaciones. Viendo esta panorámica, por fortuna, muchos edificios siguen en pie,
y muchos sobrevivieron a los potentes sismos. En Sala de Prensa de Noticias Caracol estamos hablando de cómo es hacer periodismo en medio de una tragedia, en medio del dolor, en medio de todo lo que significa recolectar información para que el mundo no solamente se vuelque en donaciones, en compañía, sino también es narrar las historias de las personas que sufren directamente, en este caso, como víctimas del terremoto de hace 6 días. Álvaro Freddy, contar esas historias para usted, ¿qué representa como persona, como periodista? ¿Qué valor a usted o usted le imprime a cada informe que usted hace, tratando no solamente de retratar una realidad, sino también de tener una compasión por lo que se está viviendo ahí? Manuel, son varios sentimientos. Uno, pues desde luego, el respeto por las víctimas, por los damnificados, por personas vulnerables, porque la verdad son personas que están viviendo una situación muy difícil y pues uno debe tratarlos con el mayor respeto. El otro es un sentimiento de impotencia y lo vivimos esta tarde cuando estuvimos en La Guaira y conocimos de primera mano realmente la dimensión de la tragedia. Lo que ocurre en La Guaira es impresionante porque casi el 80% de las edificaciones de los edificios colapsaron y los que no todavía están en pie los han declarado como unas construcciones inhabitables y toda la gente estaba durmiendo en las calles, en los andenes, encontramos familias enteras pidiendo ayuda. Eh, Muchas veces la gente confunde a los periodistas, creen que los periodistas somos Estado, somos gobierno y nos reclaman como si nosotros pudiéramos solucionar esos problemas. Y ahí realmente me duele el corazón porque no podemos hacer más que informar y desde luego se lo decimos y se lo explicamos, pero pues la gente está en una situación de estrés, está en una situación muy difícil, de gran incertidumbre, lo han perdido todo. No solamente estamos hablando de su futuro inmediato, personas que, como lo vamos a mostrar mañana, se paran al frente del edificio que quedó totalmente destruido, está en pie, está sin paredes, sin ventanas, y ahí están sus cosas, pero nadie puede entrar porque en cualquier momento puede colapsar. Es ese sentimiento tan duro de las personas de decir estoy desamparado. Y lo peor de todo es que ellos dicen, no, somos conscientes de que hay personas más graves que nosotros, pero nosotros también necesitamos ayuda. Otra cosa es también el sentimiento de pertenencia de la gente, que me parece increíble en medio de todas estas tragedias. La gente dice, no quiero que me lleven a otra parte, yo quiero que me ayuden, pero aquí, no quiero que me lleven a vivir por allá como ciudadanos de tercera clase en otros estados, no queremos estar arrimados en ninguna parte. Son cosas muy duras, son cosas muy aleccionadoras, uno le enseñan muchísimo a uno de la vida. Es decir, mire, estas personas cómo asumen estos pruebas de la vida tan difíciles, estos castigos de la naturaleza que desgraciadamente se ensañan con muchas veces con los más pobres, pero aquí la verdad esto ha sido un tema de sufrimiento en todo sentido y en todos los estratos sociales. Álvaro, en su amplio recorrido periodístico, trabajando en los medios de comunicación, usted ha estado en diferentes tragedias, ahorita nos va a contar un poco de ello, pero todas tienen un factor en común y es precisamente esa humanidad, la humanidad afectada, la humanidad que sufre por diferentes tipos de situaciones. Es que no solamente estamos hablando de las pérdidas, de las muertes, sino también de las esperas. Cuénteme usted en su experiencia, en estos recorridos, de pronto comparando con alguna experiencia del pasado, en tantas tragedias que usted ha cubierto como periodista, ¿cuál es ese factor común? Ese factor en donde la humanidad siempre sale a flote, pero también en medio de toda su vulnerabilidad se evidencia que pues necesitan ayuda. Bueno, sí, siempre las personas son vulnerables y necesitan ayuda, pero mira, hay una cosa que quiero tocar, que encuentro que es común en todas estas tragedias. Uno habla de tragedias naturales, pero resulta que ese término es un término que yo he hablado con muchos expertos que dicen que hay que evaluarlo, porque realmente los movimientos de la Tierra
pues la tierra hace eso, la tierra se mueve, la tierra tiene volcanes, la tierra tiene crecidas de los ríos que generan, pero es la administración del territorio. Mira que en esto encuentro una cosa que es impresionante. En La Guaira, en 1999, se presentó una tragedia que fue como un pequeño armero. Hay un deslave que se presenta de la parte alta de la montaña. Hay que entender que La Guaira, para que entienda la gente, es donde nace la cordillera de los Andes. En ese punto, al frente de esta playa, es donde empieza lo que se conoce como la Serranía del Ávila o el Cerro del Ávila, que son los cerros que circundan a Caracas, y ahí nace la cordillera de los Andes que pasa luego a nuestro país. Bueno, en el 99 se presentó una tragedia tremenda porque el régimen de lluvias cambia en diciembre de ese año del 99, llueve demasiado y genera una avenida torrencial o una avalancha que acaba con todas las viviendas que estaban en esa zona. En ese momento ya se decía que esa era una zona de riesgo. Hoy hablando con la gente, nos cuentan que en el sitio donde están ubicados todos estos edificios que colapsaron, es una zona de riesgo, es una zona declarada de riesgo y está en los mapas de riesgo como tal, y no era una zona donde se debían construir estos rascacielos, porque además son edificios de un promedio de 18 o 20 pisos. Entonces, es el hombre el que no sabe administrar el territorio. Lo mismo nos pasó con Armero. Armero había sido construido ya dos veces en el mismo sitio por donde había pasado la avalancha y estaban los registros históricos de lo que había ocurrido, pero el Estado pierde la memoria y empieza a administrar mal el territorio. Mira, cuando nosotros llegamos a todo este tipo de tragedias, pues claro, le echamos la culpa a la naturaleza, pero el problema es ese, en dónde estamos parados, realmente estamos en zonas de riesgo, no se administra muy bien, los planes de ordenamiento territorial se cambian y a mí me pareció hoy muy curioso encontrarme con esa situación y la gente lo tiene clarísimo, la gente que vive en la zona. Hoy me lo dijo y me lo dijeron fue no expertos, me lo dijeron habitantes que eran sobrevivientes de la tragedia de lo que se conoció como el deslave de Vargas en el 99. Es una cosa increíble. Encontré una señora en la calle que me estaba diciendo, esta es mi segunda tragedia que vivo y tampoco me quiero ir. Es una reflexión que yo siempre lo hago. Por eso, Manuel, en mis informes, yo siempre insisto en el tema de la prevención del riesgo. Por ser un periodista que ha tenido que ir a cubrir estas tragedias, a contar las historias de los muertos, a contar las historias de las personas que mueren en tragedias como esta. Lo que siempre digo es, ¿por qué no prevenir el riesgo? Nosotros aprendimos con Armero, nace nuestro Sistema Nacional de Prevención de Riesgo, pero aún así todavía hay zonas donde empiezan a vulnerarse todas estas zonas de riesgo y se tienden a olvidar como si construir o hacer inversiones del Estado en zonas donde hay una amenaza, por decir, volcánica, no va a pasar. Pues claro que puede pasar, está la posibilidad de que exista, pero allá va todo el mundo. Estas torres que las hicieron básicamente fueron proyectos estatales. Nos estaban contando que eran unas torres que llamaron OPPs y fueron unas soluciones de vivienda masivas para la gente. Es decir, es el mismo Estado el que termina finalmente violando estas mismas normas. Cuando viene la naturaleza, sencillamente recobra su espacio, ordena su territorio y pues desde luego hay millones de personas viviendo ahí. Claro que sí. Álvaro, antes de darle paso al siguiente informe, ¿qué le dicen nuestros colegas de otros países, los colegas también venezolanos que están cubriendo la tragedia? ¿Cómo es ese intercambio de información pues con el único fin de informar? Muy solidario, realmente son muy solidarios los colegas venezolanos, pues ellos son, como decimos, están jugando de local, ellos conocen muy bien los movimientos, nos aconsejan, aquí nos han dado muchísimos consejos sobre cuáles son las zonas peligrosas, en qué nos podemos movilizar, qué va a ocurrir en tal sitio,
eh, digamos, ellos siempre están como dándonos la mano y orientándonos. Para nosotros son fundamentales, desde luego, pues en el caso nuestro, Beatriz y Andreina también, pues ellas son de nacionalidad venezolana, conocen su país, conocen su gente, pero para mí ha sido, digamos, muy agradable saber que he contado con el apoyo de muchísimos periodistas venezolanos que me dicen cosas tan sencillas como el transporte, la logística, aquí no se quede, por aquí no se vaya, si van a hacer tal cosa, la comida, por aquí sí, bueno, inclusive hasta información importante de las mismas fuentes, ¿no? Ahí hay un colegaje que digamos, funciona y eso es como un código, digamos, de nosotros los periodistas. En los casos en los que también llegan corresponsales extranjeros a Colombia, y yo creo que nosotros los tratamos exactamente de la misma forma. Y es un poco, digamos, el ser latinoamericano, ¿no? Ser una persona amable, somos muy calurosos con las visitas, con los visitantes, y siempre estamos buscando eso, ¿no? Ayudar a los demás. Y aquí se ha visto, aquí, digamos, hay una cosa que yo veo que es un tema general. Yo lo toqué en uno de los informes de Yaracuy, en el que un señor llevaba unos insumos médicos para los heridos. Y el señor decía, mire, desgraciadamente, esta tragedia nos unió porque aquí nosotros no tenemos color político, ni somos de izquierda, ni somos de derecha, ni somos blancos, ni somos negros, ni hay credos políticos, no hay credos religiosos. Aquí somos todos, es todo un pueblo unido. Y en los carros, cuando íbamos en esas caravanas, en la parte de atrás, decía Venezuela unidos somos más. Esa palabra siempre me, me impresiona mucho, me eriza el tema de ver esa solidaridad tan grande de los venezolanos, esa forma tan desinteresada de hacerlo. Es más, y el que llega a hacer, porque sí vimos algunos casos donde llegaron unos tipos a hacer un pequeño oportunismo por allá, e inmediatamente la gente lo rechazó y le dijo, no venga a hacer política, aquí no venga a hacer esos temas, y lo sacaron las mismas personas. Es una cosa que, digamos, es admirable. Álvaro Freddy Acevedo, de Noticias Caracol, del Sistema Informativo de Noticias Caracol, nos acompañó en ese momento en sala de prensa, hablando de su experiencia, de su largo recorrido periodístico y lo que ha hecho en ese momento, en los pocos días que lleva ahí en Venezuela cubriendo la tragedia, mostrándonos historias que nos conmueven el corazón, que nos llevan a sensibilizarnos y sobre todo a entender este oficio como el puente que comunica precisamente los ojos al mundo, las ventanas al mundo de lo que está pasando en Venezuela. Álvaro Freddy, gracias. No, gracias a ustedes por este contacto, por querer saber qué es lo que siente un periodista en terreno, un periodista en territorio, porque, digamos, yo siempre he dicho que la televisión es una suma de talentos. No solamente es el periodista, aquí me acompañan el sonidista, me acompaña el camarógrafo, hay un conductor que nos está acompañando desde Cúcuta. Hemos hecho el equipo y bueno, nosotros acá nos la jugamos toda por informar, por llegar a los sitios, por mantener a la gente bien informada, pero esto es una suma de talentos. Aquí no solamente es el tema de el comunicador, aquí todos somos un equipo, todos sumamos y bueno, creo que de eso se trata. Claro que sí, 8:29 de la noche. Equipo que viajó desde Bogotá, Álvaro Freddy, Beatriz Adrián, que se encuentra allá en su base, Andreina Solórzano, Saúl también, que es venezolano, equipo técnico, luminotécnico, conductores, todos aquellos que hacen parte de la logística detrás de estos viajes, sobre todo cuando hay que cubrir tragedias. Hasta aquí, sala de prensa de Noticias Caracol en vivo. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con nuestra programación. Feliz noche. 2 terremotos sacudieron a Venezuela dejando heridas aún imposibles de medir. ¿Hay alguien aquí con vida? La incertidumbre mantiene a miles en alerta. ¿Cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? Hemos habilitado nuestras líneas de atención para ayudar con información sobre sus seres queridos en el país vecino. Todos nuestros canales están disponibles para quien lo necesite. Estamos del lado de Venezuela. Esta vez, mi esposa y mi hija se me van. Redes sociales @Noticias Caracol. Nuestro canal de streaming en YouTube y en WhatsApp
315-366-0201. Unidos por la emergencia. Noticias Caracol. Primero la gente.